Arrancamos la conferencia de prensa del entrenador Francisco Arce. Hola. Profe Arce, buenas noches. Profe, ¿qué se puede rescatar o qué se puede mencionar respecto de esta derrota? ¿Por qué pensás que se da en un partido en donde en gran parte del compromiso tu equipo estuvo con uno más en cancha? Sí, buenas noches a todos. Y lo que se vio, cuando estábamos 11 contra 11, los primeros 15 o 20 minutos fuimos muy superiores, pero sin poder concluir o crear muchas chances claras de gol. Y a partir de la expulsión del futbolista de ellos comenzamos nosotros a incurrir en errores fáciles, cosas que podíamos hacer de manera diferente. No la hicimos y nos pasamos todo el partido, o sea, nos ganaron haciendo tiempo, cerrando espacio, peleando mucho y fuimos incapaces de encontrar el camino contra un equipo que tenía uno menos y estaba jugando en su propio campo. Cuando teníamos que rematar nos rematamos, cuando teníamos que dar un pase nos equivocamos, cuando llegaban los centros nos ganaban ellos y no recuperábamos el rebote. En fin, todo eso fue lo que yo vi y estamos en deuda totalmente después del partido de hoy. Buenas noches, profesor, para Universo 970. Y eso que acaba de mencionar fue producto de la ansiedad por querer ganar este partido por el rival que tenía enfrente o por el nerviosismo justamente que ellos generaban por hacer el tiempo, por todas esas cuestiones. Yo creo que fue más por elegir mal el camino para poder llegar, o los caminos, la probabilidad de poder terminar la jugada, porque ellos jugaron como deberían hacerlo con el hombre menos y nosotros no hicimos lo debido. Esa es la verdad, no hay que esconderla porque eso fue lo que se vio en el partido. Buenas noches, Francisco, estamos para la Super Tribu 650. Muy pocas veces he visto a tu equipo tan errático de la manera que he visto esta noche. Yo no sé si este tipo de partidos es para olvidarlo rápidamente o para pensar en ello durante toda la semana, ya que tenés, mejor dicho, el inicio de una Copa Internacional ya en los próximos días. En realidad nos descoloca a todos porque cuando uno imagina para adelante, por más de que lo más importante es el siguiente partido, siempre busca ya preparar. Ahora se va a comenzar a jugar seguido y los malos rendimientos nos obligan de vuelta a repensar. Andamos así desde que iniciamos, equivocándonos, y hoy de vuelta ocurrió eso y después no nos supimos reponer con todo el campo y la pelota a nuestro merced. Profesor, acá Roberto Ayudo de la 180M, consultarte, ¿preocupa el nivel de algunos jugadores y es que también, obviamente, los que vinieron están lesionados? Sí, yo creo que ellos mismos están preocupados por eso, y nosotros también tenemos que intentar encontrarle la vuelta. Lo hemos hecho, hemos intentado, por eso insisto en que a veces cuando ocurren este tipo de cosas donde no conseguimos llevar a cabo o hacer un buen desempeño, desarticula un poco todo. En fin, es una cuestión nuestra de cuerpo técnico, porque somos nosotros los que elegimos cómo jugar y quiénes lo van a hacer, y a ellos les cabe llevar a cabo eso, seguir al pie de las indicaciones, y hay momentos en donde nos norteamos un poco, como pasó hoy gran parte después de la expulsión del futbolista de ellos. Profesor Germán Tilner para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. Quería consultarle sobre su dibujo táctico inicial. Fue una línea de 3 en principio en el fondo. A Matías Espinosa lo colocó en una posición llamativa, no sé si lo venía practicando usted con él, prácticamente como un acompañante del principal delantero, que es Lorenzo Melgarejo. Si nos puede explicar qué quiso realizar con esa formación, por favor. Quisimos respetar el rendimiento de los que venían jugando y la vuelta de Néstor al equipo después de su suspensión. También estábamos preparados, así como pasó en una parte de cambio de sistema, cuando ya tenían menos, era de más tener un zaguero más atrás. Y ese fue nuestro mejor momento. Esos fueron los 15, 18 minutos que mejor jugamos, porque encontramos espacio, acertamos los pases. Después terminamos, después de la expulsión, comenzaron a ver las equivocaciones. Y a él yo lo reconozco, yo lo dirigí muy joven en General Díaz,
y no desconoce la posición, sabe jugar de extremo, sabe jugar de punta, era punta en aquel equipo nuestro y por eso lo pusimos a jugar ahí. Yo creo que el tiempo que estuvimos de esa manera fue el mejor del partido. Francisco, aquí Ari Nifan para ABC Cardinal. Dijiste la seguidilla de partidos y también el camino incorrecto en este caso que se eligió. ¿Cuál es el camino correcto? Mirando justamente lo que se viene. ¿Qué es lo que debería hacer a partir de ahora? Y cuando se tiene esa superioridad, lo que trabajamos es doblar por fuera, insistir con triangulaciones, intentar hacer espalda para llegar a los centros y no centrar de frente, hacer recorrer al rival que con esa inferioridad sepa tenga que trabajar de lado a lado o forzar el juego por el medio, rematar, buscar hacer un dribbling o un pase bien dado. O sea, todo eso normalmente es suficiente cuando un equipo se para atrás y nosotros al final en muchos momentos fuimos a encerrar como en un embudo que facilitó más el trabajo defensivo de ellos. Profesor Nicolás, aquí atrás. Para consultarle cómo llegó Alan Benítez de la selección nacional y si va a estar disponible para viajar. ¿A dónde? Para el primer partido. No, está desgarrado, no quiero yo dar un pronóstico porque tiene un tiempo largo de recuperación. Creo que hasta donde nos enteramos parecido a lo que tuvo en la otra pierna cuando era atleta de Cerro. Muchas gracias, profe.